partidos que han gobernado en República Dominicana en los últimos 20 años han tenido que ver con el contrato de la autopista del Nordeste, que es una concesión vial en el país. Del 2000 al 2004, el Partido Revolucionario Dominicano gobernó con Hipólito Mejía a la cabeza, y desde el 2004 al 2020 fue el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que precisar, y bueno, lo veremos también con nuestro invitado en los próximos minutos. Si mal no recuerdo, la obra se adjudicó en el año 1999. No sé si esto influye en algo en el proceso que se está evaluando, que se quiere tratar, que se quiere renegociar. Y sobre todo, hoy lo decía en mi cuenta de Twitter, más que buscar ahora culpables, y lo comentaba hoy por la mañana con un colega también, y responsables o irresponsables, depende cómo usted lo diga, de lo que se trata es de evaluar el contrato o la concesión y buscar una solución a toda cuenta que para el país, en diferentes estamentos gubernamentales, legislativos y de otra naturaleza, creemos que no es beneficioso para el país. Quizás es la apreciación de nosotros, no lo vemos beneficioso, pero bueno, lo vamos a discutir. ¿Cuál es la mejor salida después que el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 27 de febrero anunciara que finalmente se estaba renegociando, o se iba a renegociar, o estaba abriendo la posibilidad de reevaluar este contrato, que creo que tiene una vigencia hasta los próximos años? La propia empresa colombiana, por demás, explica en su portal que es un contrato de ley adjudicado por concurso público internacional. Todo eso influye a la hora de renegociar para construir y operar la carretera Santo Domingo Cruce Rincón de Molinillos, uniendo el sur con el norte del país. Una concesión a 30 años adjudicada el 1 de junio de 2001 e inicio de operaciones el 30 de junio de 2008, con una fecha de vencimiento de 2038. De acuerdo a las propias declaraciones del presidente Abinader, el Estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha 26.835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria. Solo este año 2021 exigen el pago de 7.000 millones de pesos por ese concepto. Analizamos el tema desde la perspectiva legal con el doctor en Derecho Administrativo Rafael Dickinson Morales. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, y con usted la bienvenida también a Miralba Ruiz. Muy buenas tardes. Saludos. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Roberto y Miralba, por darme el espacio de compartir con ustedes y con todo el público y debatir un poco jurídicamente y técnicamente este contrato, y cualquier duda, pregunta que tengan, pues a su orden. Doctor, vamos a explicarle a la gente en qué consiste el contrato, esta concesión, para que la gente vaya definiendo conceptos, y a qué le llamamos peaje sombra que aparece en ese contrato. Sí, mira, rápidamente, sin entrar en muchos tecnicismos, una concesión en términos jurídicos, y para que la gente ya no lo pueda entender mejor, es una autorización, una habilitación que otorga el Estado dominicano a un particular, a un agente privado, para que desarrolle una infraestructura, una obra, o gestione un servicio público bajo ciertos supuestos y condiciones que deben de estar plasmados en un contrato. En este caso, de manera concreta, pues era la construcción, operación y mantenimiento de una infraestructura vial, la autovía del Nordeste, que incluyó dos etapas, y luego podemos entrar en eso. Una primera etapa y luego otra segunda etapa de una mayor ampliación. La primera etapa
la que llegaba al cruce de allá de Molinillo y luego cuando se ampliaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Estado con el agente privado intervienen en realizar un proyecto de colaboración entre ambos sectores, implica que hay que hacer una serie de estudios y una serie de análisis, porque evidentemente ninguna persona pues va a hacer un proyecto para perder dinero. O sea, claro, todo esto es para que sea rentable, no solamente para el agente público, sino para también el Estado, que se va a economizar todos los gastos de operación y mantenimiento, y para el usuario, que somos todos nosotros, que vamos a tener una infraestructura, una carretera buena, con todos los servicios oportunos, con una serie de condiciones de factibilidad. Ahora, ¿qué sucede? En esos análisis hay que realizar, bueno, entre muchas otras cosas, un estudio y una estimación de lo que sería la demanda, es decir, la cantidad de vehículos que van a transitar por esa zona, para usted poder determinar las condiciones y la ecuación económico-financiera del contrato, porque estos son contratos de larga duración que tienen un impacto financiero importante. En este caso concreto había incluso financiación conjunta, tanto del sector público como del sector privado, pero hay proyectos donde solo lo aporta el sector privado, con lo cual tiene que determinar y tiene que proyectar de la mejor forma posible el flujo de personas, porque de ahí se compensa su ingreso, es decir, a través de las tarifas, vía los peajes que se cobran a los usuarios, pues a partir de estos montos es que el sector, el agente privado, pues va recuperando la inversión que ha realizado. Estos colombianos que tienen esta empresa, que invirtieron ellos una parte del dinero, la otra parte también la ha puesto el Estado, a la hora de regresar el dinero, en este caso una autopista, una infraestructura vial, es a través del peaje. No están vendiendo aire ni están vendiendo helado en una esquina, es en un peaje. Ahora, lo que usted decía, se calcula o se proyecta en el tiempo la cantidad de vehículos que puede pasar. Bueno, yo hago esta carretera que va para el sur. Hoy en día no hay una infraestructura turística en el sur, no hay un desarrollo. Se perfila a 20, 30 años. Bueno, usted calcula y dice, bueno, de aquí a allá va a haber tanto. Eso es lo que se hizo con esta carretera hasta Samaná. ¿Quién hace ese estudio o proyección del tráfico, del flujo vehicular que pueda haber para entonces determinar tarifa de los peajes y el retorno de la inversión? Mira, cuando se hizo este contrato, estamos hablando de principio de este siglo, es decir, principio del año 2000, no teníamos un marco jurídico muy robusto y transparente y concreto en todo lo que tiene que ver con las concesiones y las alianzas público-privadas. Pero esta proyección, estos estudios, por lo general lo pueden hacer tanto el sector público como el sector privado, dependiendo si la iniciativa la hace un agente privado o si la hace el sector público. Independientemente de quién haya sido el que la haya hecho, esto tiene que estudiarse y analizarse para determinar si lo que se está proponiendo es razonable. Y pongo el ejemplo que tú propones, es decir, hay una expectativa y una proyección importante de que el sur se va a desarrollar. No sabemos cuándo, ni con la cantidad de flujo de vehículos que va a ser. Entonces, es poco probable que usted pueda hacer una proyección en los primeros años de uso comparándola, por ejemplo, con la autopista Duarte. No tendría mucho sentido. Y eso automáticamente es desproporcional. Y hay que es lo que ha sucedido no solo aquí en República Dominicana. Esto es constante en España, en Colombia, en Perú, en la mayoría de los países donde tienen infraestructuras viales de carreteras, autopistas. Hay por lo general una sobreestimación del flujo de la demanda, porque el privado quiere proyectar que va a tener una serie de rentabilidad, ¿no? En ese contrato, y es parte del Estado entonces hacer las contrapropuestas y hacer una mejor negociación, una distribución más eficiente de los riesgos para que no suceda lo que está ocurriendo concretamente en el caso dominicano con los peajes sombras o el ingreso mínimo
o determinado, que es la segunda parte quizás de tu pregunta, que podemos entrar cuando gustes al respecto. Exacto. Explicarle entonces en qué consiste el peaje sombra. Ya sabemos que ambas partes, Estado y empresarios o inversionistas extranjeros, bueno, decidieron, vamos a hacer esta carretera. Y calcularon ambos por su lado cuál era la proyección vehicular en el año 2000, no estamos hablando de ahora, 20 años después, 20 2000, años. 2000, que bueno, Las Terrenas siempre fue Las Terrenas y estuvo allí. Pero cuando yo llegué a Las Terrenas por primera vez, hace 20 años, no estaba esta carretera, había que irse por San Francisco, una cosa kilométrica. Terrible. Terrible. Una pistica que había allí en Portillo, chiquita para tirarse, y un solo hotel grande, Sí. que era un hotel Bahía Príncipe. que hoy es Bahía Príncipe, en aquel momento de Prieto, de la familia Prieto, claro, de sí, Prieto sí, Tours, sí. de Prieto Tours, Tours, es que correcto. utilizaba la pistica para llevar turistas de otros lados, los tiraba allí para no darle aquel recorrido tremendo. Lo digo para que la gente tenga la magnitud de lo que representa la inversión y, por supuesto, con todo el riesgo que implica para ese inversionista, para los dos, Estado e inversionista privado, saber cuándo va a recuperar su inversión. Porque el Estado tiene que decir, bueno, el inversionista dice, yo hago la carretera. Bueno, pero ustedes tienen que construir los hoteles, tienen que desarrollar ese polo para Samaná y todo eso, para que haya un flujo vehicular y turístico que permita ir cumpliendo con este acuerdo. Ambos proyectaron, ambos llegaron a una cifra quizás de vehículos pasando por ahí. Mientras no se llegaba a esa cifra, bueno, pusieron en una cláusula ciertas cosas. Bueno, mientras esto llega, el Estado debe compensarme a mí como empresario por esto y por esto. De eso se trata, lo he explicado así por arribita con mis palabras, no soy un especialista en nada, pero ¿qué dice el papel? Es tal cual más o menos has comentado, Roberto. Mira, aquí lo que se utiliza, lo que se usa es peaje sombra. ¿Qué significa eso? Bueno, el usuario paga 100 pesos por el uso de la carretera y esos 100 pesos evidentemente le entran al agente privado. Ahora bien, como en el contrato, y ha ocurrido en otros países, se incluye una disposición, una cláusula que garantiza un mínimo de ingreso hacia el Estado, hacia el inversionista, por el riesgo que ha tomado. Y ese ingreso mínimo garantizado es lo que se llama el peaje sombra. Es decir, si el contrato ha dicho que anualmente nosotros proyectamos que iban a transitar 5,000 vehículos, pero realmente nada más están transitando 1,000, el Estado tiene que pagar el costo por esos 4,000 vehículos que dejaron de transitar por esa carretera, y eso es lo que se denomina el peaje sombra o ingreso mínimo garantizado. En el caso de este contrato, estaba estipulado la cantidad de vehículos que ellos habían proyectado. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que eran como 10,000, ¿no? Eso hay unas fórmulas económicas que es la que determina el monto concreto, porque hay varias variables, que es la que determina el monto concreto a pagar por año. El tema aquí es que uno de los principales riesgos que asume un privado, y por eso es que usted tiene 20, 30, 40 años, dependiendo de lo que se haya contratado, poder explotar o operar la obra para que usted recupere su inversión a lo largo del tiempo. Entonces, esto es algo normal, que los primeros 5, 6, 7 años en proyectos de esta naturaleza o de infraestructura importante, pública, pues los primeros años por lo general son años de pérdida o de break-even, hasta que logren llegar a ese punto de equilibrio donde pueden comenzar a retornar. Y por eso se hace una ecuación para que a partir del año 8 o el año 7 ya usted comience a recibir ciertos beneficios, ingresos, porque vuelvo y reitero, nadie contrata para perder ni para perder dinero. O sea, aquí tenemos que estar conscientes de esto, porque la carretera está hecha ya.